Durante los días siguientes, Jesús enseñó al pueblo en el templo donde, como niño, había asombrado a los eruditos con sus preguntas profundas y sus respuestas sabias. Los líderes del templo tenían ahora una actitud diferente. No queremos a este por rey. Así que interrogaban a Jesús con preguntas polémicas, esperando hacer que la gente se volviera contra él. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser honorables. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar impuesto al César o no? ¿Qué contestaría Jesús? Si decía, sí, hay que pagar los impuestos al emperador, la población judía le acusaría de deslealtad a su causa. Por otra parte, si decía, no se deben pagar los impuestos, llegaría a oídos del gobernador romano y éste le condenaría por traición. Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó, muéstrenme una moneda romana. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público. Así que, admirados de su respuesta, se callaron. Una y otra vez los diferentes grupos de eruditos religiosos intentaron atrapar a Jesús, pero él contestaba con sabiduría cada vez. Desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Avergonzados, los eruditos se ausentaron para ir a conspirar con los principales sacerdotes con el fin de arrestar y ejecutar a Jesús. ¡Qué ceguera! Aquellos sacerdotes responsables de ofrecer sacrificios sobre el altar del templo no tenían ni idea de que el hombre al que querían matar era aquel a quien esos sacrificios representaban. El plan secreto de Dios estaba a punto de llevarse a cabo. Era la víspera de la fiesta anual del sacrificio, llamada la Pascua. Al día siguiente se sacrificarían miles de corderos. Aunque Jesús sabía que él también moriría al día siguiente, pasó la velada cenando una última vez con sus discípulos. Durante la cena, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo distribuyó para que comieran. También les pasó una copa. Les dijo que el pan partido debía hacerles pensar en su cuerpo y el líquido rojo en su sangre que sería derramada para introducir el nuevo pacto para el perdón de los pecados. A medianoche llevó a sus discípulos a un jardín llamado Getsemaní. Allí, sabiendo los horrores que le esperaban, oró a su Padre. Y en ese momento, llegaron los líderes religiosos con una multitud de hombres armados. Jesús les dijo, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús permitió que le ataran y le llevaran a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los líderes judíos. Allí, muchos hombres dijeron mentiras sobre él. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan esas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada.
¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. ¡Profetiza!, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. El tribunal judío había sentenciado la pena de muerte, pero no tenía autoridad para llevarla a cabo. Solo un tribunal romano podía hacer eso. Era temprano en la mañana cuando los líderes religiosos y una multitud creciente llevaron a Jesús desde la casa del sumo sacerdote hasta el palacio del gobernador romano Poncio Pilato. Los líderes religiosos querían que Pilato ejecutara a Jesús. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirle que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Después de interrogar a Jesús, Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: «No encuentro ningún delito en este hombre. No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal», replicaron. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. «¿Eres tú el rey de los judíos?», le preguntó. «¿Qué has hecho?». Jesús contestó: «Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo». Pilato le dijo: «¿Entonces eres un rey?». «Tú dices que soy un rey», contestó Jesús. «En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto». «¿Qué es verdad?», preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: «Este hombre no es culpable de ningún delito». Pero la multitud seguía gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Por tercera vez insistió Pilato: «¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré». Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero por temor a los líderes religiosos y su multitud, condenó a muerte a Jesús. Pilato sentenció a Jesús al castigo extremo de la ley romana, un azotamiento brutal seguido por la crucifixión. Los reos eran azotados con látigos que tenían incrustadas piezas afiladas de metal. 700 años antes, el Señor había dicho al profeta Isaías que escribiera: «Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro». El Evangelio nos dice qué sucedió después de que azotaron al Señor. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: «¡Viva el rey de los judíos!». Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella.
Los soldados ignoraban el significado de la corona de espinas que habían puesto en la cabeza de Jesús. Las espinas eran parte de la maldición a causa del pecado de Adán. El Santo Rey de Gloria había venido para cargar con la maldición del pecado por nosotros. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. 2 criminales condenados fueron llevados también con Jesús. Cada uno fue obligado a cargar con su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. A mitad de camino del macabro desfile, los soldados romanos obligaron a un hombre del norte de África a llevar la cruz de Jesús. Después reemprendieron la marcha a través de las calles atiborradas de Jerusalén, salieron fuera de sus murallas y subieron la cuesta de un monte llamado Gólgota, en la zona norteña del monte Moriah, donde unos 1900 años antes el profeta Abraham había dicho: «El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios». Había llegado el momento de morir a ese cordero. La crucifixión es el método más horrendo de ejecución auspiciado por el Estado que jamás se ha concebido. Para añadir humillación pública al dolor atroz, los soldados romanos desnudaban a las víctimas antes de clavarles las manos y los pies a una cruz o a un árbol. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. «Padre», dijo Jesús, «perdónalos, porque no saben lo que hacen». Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. «Salvó a otros», decían, «que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios el escogido». Si Jesús se hubiera salvado a sí mismo, no podría habernos salvado a nosotros. La multitud no tenía ni idea de que estaba cumpliendo lo que el Señor le había dicho al profeta David: «Me han traspasado las manos y los pies». Con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Cuantos me ven se ríen de mí. Lanzan insultos, meneando la cabeza. Que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita. Que sea el quien lo libre. El plan de rescate de Dios se estaba cumpliendo al detalle. Sobre el mismo monte donde el profeta Abraham había dicho: «El cordero lo proveerá Dios», y el Señor proveerá, Dios había provisto su propio cordero, Jesús. ¿Recuerdas cómo el carnero inocente fue sacrificado sobre la leña de un altar para redimir al hijo condenado de Abraham? Ahora el Hijo de Dios sin pecado era sacrificado sobre una cruz de madera para redimir a los descendientes condenados de Adán. Dios perdonó al hijo de Abraham, pero no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Esto muestra cuánto vales para Dios.